¿Qué onda, guitarrero? ¿Sabías que hay una forma de tocar los mismos acordes, pero hacer que suenen completamente diferentes? Hoy vamos a ver el truco que utilizan los guitarristas que realmente conocen el mástil, las inversiones de triadas. No te preocupes, suena complejo, pero te prometo que lo vas a entender muy fácilmente. Así que toma tu guitarra y vamos a guitarrear. Bien, guitarrero, una inversión no es nada más que un reacomodo de los intervalos de una triada. Por ejemplo, en lugar de que la nota más grave de la triada sea la fundamental, usaremos la tercera o la quinta. Y la forma más sencilla de visualizar esto es utilizando la figura completa de un acorde con cejilla. Por ejemplo, si tocamos el acorde de sol mayor, sabemos que podemos tocar la tríada básica aquí. Pero también podemos tocar una quinta justa, la fundamental y una tercera mayor aquí arriba. Y no solo eso, también podemos empezar por la tercera cuerda y tendríamos una tercera mayor, una quinta justa y la fundamental. Y si escuchas bien, puedes notar que estas tres figuras contienen las mismas notas, pero acomodadas en un orden diferente. Las únicas cuerdas de donde no puedes agarrar una triada es empezando desde la sexta cuerda, porque te faltaría un intervalo de tercera. Pero si te fijas, esto es un power chord, y puedes escuchar cómo no hay información para definir si este sonido es mayor o menor, porque no hay ninguna tercera. Y bueno, lo único que te falta conocer es saber cuál de estas figuras es una primera inversión o una segunda inversión. Pero para eso te tengo unas fórmulas. Prácticamente solo tienes que hacer que la nota más grave sea una tercera en una primera inversión, o que el intervalo de quinta sea la nota más grave para una segunda inversión. Por lo que esta posición es una primera inversión, mientras que esta es una segunda inversión. Venga, apunta esas fórmulas en tu cuaderno. Te espero. Recuerda que si quieres tocar una tríada menor, simplemente tienes que bajar medio tono del intervalo de tercera mayor, para obtener un intervalo de tercera menor. Con esto me voy a ir rápido porque ya lo vimos en nuestro video de triadas para principiantes. Te dejo la liga en la descripción si aún no has visto este video. Bien, guitarrero, y por supuesto que podemos hacer lo mismo para nuestros acordes con cejilla que empiezan en la quinta cuerda. Por ejemplo, este acorde de do mayor. Tenemos la tríada fundamental aquí. Y su segunda inversión nos quedaría aquí arriba. Recuerda que el intervalo de quinta debe ser la nota más grave de una segunda inversión. Y si le bajamos un semitono a la tercera mayor, tendríamos su versión menor. Recuerda, como estamos usando acordes con cejilla, puedes simplemente recorrerte a otra parte del mástil para tocar otros acordes. Por ejemplo, Mi. Bien, guitarrero, ahora ya sabes cómo moverte por el mástil con triadas e inversiones. Y no solo te harán sonar más interesante, sino que te ayudará a encontrar tu espacio en la mezcla de una banda. Pero esto no termina aquí, porque las triadas son una herramienta brutal para improvisar, pero eso te lo enseño en el próximo video. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima.